allí. Ahora tenemos que estudiar los otros dos procesos, que son también muy importantes para poder entender cuáles son las posibilidades en los inicios de la Tierra, ¿no? Vamos a ver nutrición. Por supuesto, la nutrición es muy importante porque ahí obtenemos nuestros elementos CHON, o sea, que dan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y a partir de esto puede fabricar sus propios compuestos. La nutrición es de dos formas posibles: a partir de materia orgánica y a partir de materia inorgánica. Lo de materia orgánica lo llamamos heterótrofos, o sea, nosotros somos heterótrofos porque para alimentarnos tenemos que usar seres vivos, por ejemplo, vegetales, plantas o animales. Mientras que las plantas tienen una forma de obtener sus elementos CHON que es autótrofa, o sea, a partir de elementos inertes, a partir de minerales. Por lo tanto, estos seres autótrofos pueden fabricar sus compuestos a partir de materia inorgánica y nosotros debemos alimentarnos de estos seres autótrofos porque no podemos hacer nuestros compuestos orgánicos a partir de seres de materia inorgánica. Y lo otro es que la nutrición no solamente nos sirve para tener nuestros compuestos, nuestras biomoléculas, para fabricar nuestro cuerpo, o nuestras proteínas, o todas las cosas que necesitamos, sino que también necesitamos nutrirnos para poder utilizar energía, para poder sacar energía en todos los procesos. Y esto se ha estudiado mucho en la biología y tiene sus nombres. Esto se llama metabolismo, ¿no? El metabolismo. Fabricar sus propios compuestos y producir energía es metabolismo. En este se usa energía y en esto se libera energía. O sea, aquí tenemos una forma de generar energía y esta energía la usamos para fabricar los compuestos. En el caso de usar energía se llama metabolismo anabólico y en el caso de crear energía se llama metabolismo catabólico. Para producir energía, todos los seres vivientes, sin excepción, utilizan una forma muy sencilla. Y la manera más sencilla de producir energía es a partir de la glucólisis. Y vamos a explicar glucólisis, porque esta es la base de todos los metabolismos de todos los seres vivientes. Esta es la base. Aquí es donde empiezan todos los metabolismos. Si entendemos cómo es la glucólisis, podemos empezar a tener idea de cómo pudo haber sido posible la forma inicial del metabolismo de los primeros seres vivientes, de nuestro antepasado común, por ejemplo. Pero para entender glucólisis tenemos que entender ciertas cosas que yo se les voy a explicar con mucho cuidado para no enredarlos. Lo primero es, vamos a suponer que tenemos un átomo de flúor que tiene 9 electrones y 9 protones. Si este átomo llegara a liberar un electrón, bueno, este átomo es neutro porque tiene 9 protones y 9 electrones. Si este átomo llegara a perder o liberar un electrón, entonces quedaría ya con 8 electrones y 9 protones. Por lo tanto, como tiene más protones que electrones, ya no es neutro, sino que es positivo, es un ion positivo. Cuando un átomo o un compuesto pierde un electrón, se le dice que se ha oxidado. O sea, se oxidó, eso se llama una oxidación. Cualquier compuesto o átomo, cuando pierde electrones, se le llama oxidación. O sea, se oxida. Y vamos a ver el contraejemplo. Digamos, aquí tenemos en el lado derecho un átomo de oxígeno que tiene 8 electrones y 8 protones. Vamos a suponer que este electrón que liberó el flúor lo atrapa el oxígeno. Entonces, como el oxígeno atrapó este electrón, ya no tiene 8 electrones, sino que tiene 9. Y como tiene más electrones que protones, ya no es neutro, sino que es negativo, porque tiene más electrones. Y esto, cuando un compuesto o elemento o átomo gana electrones,
se le llama reducción, que se reduce. Entonces tenemos una oxidación aquí en el lado del flúor y una reducción en el lado del oxígeno. Y si este es positivo y este es negativo, lo más probable es que tiendan a unirse. Y así sucede con muchas reacciones químicas, y muchas reacciones químicas las utiliza la vida, la biología, para poder transportar electrones principalmente, aunque en ciertos casos especiales o excepcionales se transporta también protones. Pero la mayor parte de toda la vida, de todos los procesos biológicos, se transporta son electrones. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto en su forma oxidada, o sea que tiene poquitos electrones, y aquí está en su forma reducida, que ha ganado electrones. Son compuestos muy importantes en los metabolismos de los seres vivientes. Este es otro compuesto en su forma oxidada y en su forma reducida. Estos nombres son un poquito raros, pero este se llama nicotín, adenín, dinucleico, y este es flavín, adenín, dinucleico. Son nombres complicados, pero yo los repasé antes de empezar la conferencia, por eso me lo sé. Posiblemente mañana me olviden. También tenemos otro compuesto muy importante donde se transporta muchos electrones. Ese es un grupo fosfato. Siempre se transporta, siempre tiene 3 electrones extra. O sea, está súper reducido porque tiene 3 electrones de más. Y este grupo fosfato a veces se une. Este grupo fosfato se simboliza así. A veces se une con un adenosín, entonces se llama adenosín monofosfato. Entonces este compuesto carga 3 electrones. Pero si se le une otro grupo fosfato, ya no se llama adenosín monofosfato, sino que es adenosín difosfato. O sea que ya tiene 2 grupos fosfato, por lo tanto carga 6 electrones. Pero si se le une otro grupo fosfato a este compuesto, ya sería adenosín trifosfato, y este está cargando muchos electrones porque sería 9 electrones que carga. Por esto es un compuesto donde se almacena y donde se transmite mucha energía, porque carga muchos electrones, y muchos procesos metabólicos utiliza el ATP, porque es una forma de transportar energía. El ATP es como una batería, un compuesto de energía, y se utiliza mucho en la vida. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos para no enredarlos. Bueno, el ATP es equivalente en calorías, es 7,3 kilocalorías. O sea que es bastante energía lo que carga un compuesto de adenosín trifosfato. Lo otro que tenemos que saber para entender el proceso de glucólisis, que es la glucosa. La glucosa es, muchos ya lo saben, es un tipo de azúcar, y esta es su fórmula química. O sea, la glucosa es un tipo de azúcar. Entonces, glucólisis consiste en oxidar la glucosa para obtener 2 ATPs. Entonces ya entendemos en qué consiste glucólisis. Vamos a ver cómo sería la reacción química. Esto va a ser de manera sencilla, lo he estudiado bastante para dejarlo sencillo. Así que no se preocupen si ven estas ecuaciones. Esta es la fórmula de la glucosa. Y la glucólisis consiste en convertir la glucosa para generar energía. De esta reacción sale 2 piruvatos y esta energía. Esa consiste en la glucólisis. Ganar 2 ATPs. 2 moléculas, 2 compuestos de ATP, ya saben que equivale a tener energía disponible. Obviamente, este es el resumen de una reacción química más extensa. La verdadera sería esta. Sería todo esto y nos da todo esto. O sea que yo puse aquí el resumen para no asustarlos, pero en realidad se utilizan todos esos compuestos en la reacción. De aquí se convierte acá. Y como esto se hace en ausencia de oxígeno, este es un proceso de generar energía netamente anaeróbico. O sea, no se necesita oxígeno para generar ATP en la glucólisis. Y por eso es la base y la manera más sencilla de generar energía, y lo hacen todos los seres vivientes. Este es el principio del metabolismo. Todos los seres vivientes lo hacen. Esa es la primera parte del metabolismo, la primera etapa,
porque los seres vivientes deben ir un poquito más allá. No es suficiente con la glucólisis para tener energía que se necesita. Así que de aquí en adelante hay otras vías que más tarde se las explicaré. Pero no se preocupen que estas reacciones complicadas voy a tratar en lo posible de no ponerlas. Tenemos que la glucosa nos genera 2 piruvato y 2 ATP. La siguiente etapa se puede dividir en dos posibilidades. A partir de este piruvato se puede seguir oxidando, que se llama un proceso de fermentación, para generar más ATP. Muchas bacterias y muchas arqueobacterias utilizan la fermentación para seguir generando energía. Entonces, oxidan aún más este piruvato para generar más ATP. Esto es también anaeróbico, este proceso. No se utiliza oxígeno, ¿no? Y la otra posibilidad de generar energía, bueno, la fermentación, hay muchos tipos de fermentación. Por ejemplo, hay bacterias que fermentan ciertas frutas y producen ciertos vinos, ciertos alcoholes, o también hay ciertas bacterias que producen este ácido láctico. Nuestras células también tienen a veces este proceso en ciertos momentos especiales. Hacen un tipo de fermentación. Y la fermentación, como les decía, no requiere oxígeno.